Lo que acaba de ocurrir entre México e Israel en pleno Mediterráneo ya provocó tensión diplomática internacional y abrió un debate incómodo sobre el derecho internacional, la libertad de navegación y la protección de ciudadanos mexicanos en el extranjero. Porque cuando embarcaciones israelíes interceptaron una flotilla humanitaria rumbo a Gaza y entre los detenidos aparecieron ciudadanas mexicanas, el gobierno de Claudia Sheinbaum reaccionó mucho más rápido de lo que muchos esperaban. Y atención, porque aquí no estamos hablando de un incidente menor. Las imágenes de activistas sometidos en cubierta, grabadas durante el operativo y difundidas en redes sociales, comenzaron a circular por todo el mundo en cuestión de horas. Pero lo más delicado vino después. México activó presión diplomática inmediata, movilizó equipos consulares y exigió información sobre el estado de sus connacionales. La pregunta ahora es esta. ¿Estamos viendo un cambio en la política exterior mexicana o simplemente una respuesta excepcional frente a una crisis internacional de alto impacto mediático? Quédate hasta el final porque lo que ocurrió detrás de cámaras en estas últimas horas revela mucho más de lo que parece. Todo comenzó el 18 de mayo de 2026, cuando fuerzas israelíes interceptaron en aguas internacionales una flotilla de activistas que buscaba llevar ayuda humanitaria hacia Gaza. Entre las personas que viajaban en las embarcaciones se encontraban varias ciudadanas mexicanas, incluyendo a Paulina del Castillo Poblano, Violeta Núñez Rodríguez y Sol González. Antes de que los militares tomaran control total de la embarcación, algunos activistas lograron grabar videos desde cubierta. Uno de esos mensajes se viralizó rápidamente porque mostraba a una mujer mexicana sosteniendo su pasaporte y denunciando que estaban siendo detenidos por fuerzas israelíes. Y ahí fue cuando la situación escaló. Porque el tema dejó de ser únicamente una operación militar israelí y se convirtió también en un problema diplomático internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó rápidamente que estaba dando seguimiento al caso y que ya existía comunicación consular activa para localizar y asistir a los mexicanos involucrados. Y aquí aparece el primer elemento importante. México no reaccionó con silencio. La administración de Claudia Sheinbaum decidió llevar el tema al centro de la conversación pública desde las conferencias oficiales. La exigencia fue clara: acceso consular, información inmediata y respeto a los derechos de los ciudadanos mexicanos detenidos. Pero aquí viene la parte más delicada de toda esta historia. La intercepción ocurrió en aguas internacionales. Y eso abrió un debate jurídico enorme. Porque distintos especialistas en derecho internacional llevan años cuestionando este tipo de operativos marítimos realizados fuera de aguas territoriales. De hecho, inmediatamente comenzaron comparaciones con el caso de la flotilla Mavi Mármara de 2010, cuando un operativo israelí contra activistas que intentaban llegar a Gaza terminó provocando una crisis diplomática global y fuertes tensiones con Turquía. Y entonces surgió la pregunta que empezó a dominar medios internacionales. ¿Puede un Estado interceptar embarcaciones civiles en alta mar bajo este tipo de circunstancias? México no fue el único país que reaccionó. Gobiernos europeos, organizaciones humanitarias y sectores políticos de distintas regiones comenzaron a expresar preocupación por el trato dado a los activistas detenidos y por las implicaciones legales del operativo. Y aquí ocurrió algo que complicó todavía más la situación para el gobierno israelí. Las imágenes difundidas por funcionarios israelíes mostrando a detenidos sometidos en cubierta generaron críticas inmediatas en redes sociales y medios internacionales. Lo que para algunos sectores del gobierno israelí parecía una demostración de control, terminó alimentando todavía más el debate internacional sobre proporcionalidad, derechos humanos y libertad de navegación. La presión comenzó a crecer muy rápido. Mientras tanto, México mantuvo una estrategia mucho más institucional, sin romper relaciones diplomáticas, sin elevar el tono de manera explosiva, pero sí manteniendo presión constante mediante canales oficiales, declaraciones públicas y seguimiento consular. Y aquí está el detalle que muchos pasaron por alto. La Cancillería mexicana ya había sido alertada desde días antes sobre la presencia de mexicanos en la flotilla y sobre el riesgo de una posible intercepción. Eso permitió que la respuesta fuera mucho más rápida de lo habitual en este tipo de crisis internacionales. No fue improvisación total. Había monitoreo previo. Y eso explica por qué las reacciones oficiales llegaron prácticamente de inmediato. Ahora bien, esto no significa que México controlara la situación. Pero sí significa que la administración de Sheinbaum entendió rápidamente algo fundamental: dejar que el caso desapareciera de la conversación pública podía reducir la presión internacional sobre Israel. Por eso el tema permaneció visible. Cada actualización oficial mantenía el caso activo en medios nacionales e internacionales. Y entonces ocurrió el siguiente movimiento importante. Diversos países europeos comenzaron a endurecer sus posturas críticas sobre el manejo israelí del operativo. Organizaciones internacionales exigieron explicaciones y crecieron las voces que pedían revisar la legalidad de la intercepción.
La situación empezó a convertirse en un problema político más amplio para el gobierno de Benjamin Netanyahu, que ya enfrentaba presión internacional por la situación humanitaria en Gaza. Y aquí aparece otro punto clave. El gobierno mexicano decidió centrar gran parte de su discurso en la protección consular y el derecho internacional, no únicamente en la confrontación política directa. Eso fue estratégico, porque al apoyarse en principios jurídicos reconocidos internacionalmente, México evitó que la discusión pareciera solamente un conflicto ideológico bilateral. La narrativa cambió completamente. Ya no era únicamente México criticando a Israel. Ahora la conversación incluía libertad de navegación, protección de civiles, acceso humanitario y límites legales de operaciones militares en alta mar. Eso elevó muchísimo el impacto internacional del caso. Y mientras todo esto ocurría, las imágenes seguían circulando, mensajes grabados antes de las detenciones. Todo eso mantuvo la atención internacional durante varios días. Y aquí es donde muchos analistas empezaron a notar algo interesante. México estaba proyectando una política exterior mucho más visible y activa de lo que muchos esperaban al inicio del nuevo gobierno. Porque durante años, numerosos países latinoamericanos fueron criticados por actuar lentamente cuando ciudadanos propios enfrentaban situaciones delicadas en el extranjero. En este caso, la percepción fue distinta. La respuesta mexicana apareció rápida, coordinada y públicamente firme. Eso tuvo impacto político interno, pero también impacto internacional. Porque otros gobiernos comenzaron a observar que mantener presión diplomática sostenida sí podía elevar el costo político de este tipo de operativos. Finalmente, tras varios días de tensión internacional y presión diplomática creciente, Israel anunció la liberación y expulsión de activistas extranjeros detenidos durante el operativo. Entre ellos, las ciudadanas mexicanas. Las imágenes de su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México marcaron el cierre de uno de los episodios diplomáticos más tensos para el nuevo gobierno mexicano en materia internacional. Pero atención, porque aquí viene lo más importante de todo este análisis. Esto no se trata únicamente del regreso de unas activistas mexicanas. Lo que realmente dejó este episodio fue otra cosa. La percepción de que México está intentando construir una política exterior más firme, más visible y más activa frente a conflictos internacionales donde antes predominaba la cautela extrema. Y eso cambia muchas cosas. Porque ahora la expectativa internacional sobre México también cambia. La pregunta ya no es solamente si México reaccionará ante futuras crisis. La pregunta ahora es cómo reaccionará. ¿Con qué nivel de presión? ¿Con qué velocidad? ¿Y hasta dónde estará dispuesto a llevar sus posiciones diplomáticas? Porque algo quedó claro esta semana. La geopolítica moderna ya no se juega solamente en oficinas diplomáticas cerradas. Ahora también se juega en redes sociales, videos virales, presión mediática internacional y opinión pública global. Y precisamente ahí fue donde esta crisis terminó creciendo muchísimo más rápido de lo que Israel esperaba. Benjamin Netanyahu probablemente imaginó otro operativo breve que desaparecería de titulares en cuestión de días. Pero las imágenes, la presión internacional y la rápida respuesta diplomática de varios gobiernos transformaron completamente el escenario. México entendió eso desde el principio. Por eso mantuvo el caso visible. Por eso insistió públicamente. Y por eso el episodio terminó teniendo un impacto político mucho mayor del que parecía al inicio. Ahora queda una pregunta abierta. ¿Estamos viendo el nacimiento de una política exterior mexicana más firme frente a conflictos internacionales o simplemente un caso excepcional provocado por la enorme atención mediática global sobre Gaza? Porque lo ocurrido en el Mediterráneo ya dejó algo muy claro. Cuando ciudadanos mexicanos aparecen involucrados en una crisis internacional de alto impacto, la presión política y diplomática puede escalar muchísimo más rápido de lo que ocurría hace apenas unos años. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente ocurrió detrás de esta crisis internacional, dale like, suscríbete y activa la campana porque lo que viene en la política global apenas comienza. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que México actuó correctamente frente a Israel o piensas que el gobierno debió endurecer todavía más su postura diplomática?